logrando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark en MP3. En MP3. Estoy enojado, no puede ser, es mucho. Hola, ¿pero por qué estás enojado? Es que en la escuela me pidieron hacer una investigación de un Carlos marxista, quién sabe quién sea. No te preocupes, yo te puedo explicar por qué tengo 4 doctorados en filosofía. Este es un tema muy polémico. Antes de empezar debes comprender que el materialismo histórico parte de una concepción filosófica de la realidad, una que se inserta en una de las más grandes discusiones en la historia de la filosofía. Estamos hablando del debate entre idealismo y materialismo. Órale, qué padre, no sabía, cuéntame más. Claro, vamos por mi carro y te explico en el camino. Ahora hay que subirnos, daremos un road trip mientras te explico el materialismo histórico. ¿Pero qué haces, menso? Yo voy a manejar. Equipados para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase. Equipados para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía aquí le damos alcance. Puro chavalo bueno, ese es mi blindaje. La patrullo sin miedo, pase lo que me pase. Bueno, como te decía, es un debate entre idealismo y materialismo. Entre idealistas y materialistas el problema ha sido siempre la naturaleza de las cosas y la manera en que conocemos el mundo. Aguántame, deja voy al banco por dinero XD. Unos minutos más tarde. En el idealismo la propia conciencia es la única certeza y se entiende que es imposible conocer los objetos fuera de ella. Por eso los idealistas piensan que las transformaciones humanas se logran por medio de grandes ideas de individuos con espíritus excepcionales y una serie de valores éticos y morales propios de la razón. Desde esta perspectiva, el mundo solo existe porque podemos pensarlo y la realidad se construye de nuestras propias ideas. Entonces es como si nada pudiera existir fuera de nuestra mente. Así es, mi estimado. Incluso hay doctrinas idealistas muy extremas, como el solipsismo, que hasta niega la realidad más allá de la conciencia. En cambio, el materialismo afirma la existencia de la realidad fuera de nuestra conciencia, es decir, el mundo material existe con sus propias reglas y características incluso si no hay un ser humano que las perciba o que las piense. Para los materialistas el mundo solo puede conocerse a través de la experiencia y de la observación, por eso está muy vinculado a las posturas científicas. Los materialistas sostienen que nuestras ideas son productos de la realidad material en la que vivimos. Bueno, en realidad el conflicto entre idealismo y materialismo fue mucho más complejo, pero con esto te bastará para comprender. Durante mucho tiempo el idealismo fue la postura filosófica dominante, pero a mediados del siglo XIX empezó a ser cuestionada por un pensador llamado Karl Marx. Marx fue un filósofo, economista, periodista e intelectual que presenció las primeras crisis del capitalismo en la década de 1830. Su interés se centró en comprender cómo funcionaba la sociedad. Para Marx, la explicación de lo que es la sociedad podía encontrarse en la historia.
Pero para entender la historia había que aceptar dos cosas fundamentales. Primero, el mundo y las sociedades humanas están en constante cambio, y segundo, es la realidad material la que condiciona nuestro pensamiento. Para explicarte, desde el idealismo la realidad humana suele estar anclada en valores morales y postulados racionales, pero para Marx nada en la sociedad estaba fijo, el cambio era inevitable y por eso decidió aplicar un método dialéctico, es decir, remeter una transformación, las sociedades son cambio. Hay tesis, antítesis y síntesis. Marx estaba convencido que la clave para entender la sociedad era la historia, pero su visión histórica era dialéctica y materialista, y de ahí nació el materialismo histórico. Creo que ya entendí de dónde surgió y en qué consiste el materialismo histórico. El materialismo histórico significa estudiar el cambio de las sociedades a través del tiempo, poniendo especial atención en las relaciones económicas, las bases materiales y las relaciones sociales y de clase que se crean en consecuencia. Por ejemplo, cuando éramos cavernícolas todos éramos iguales, el trabajo se distribuye entre todos y entre todos se repartía la comida, pero cuando comenzó a haber agricultura y ganadería hubo un acceso de productos para el consumo y gente con más y gente con menos. Con los medios de producción se crean toda clase de bienes y servicios, ya sea comida, transporte o chácharas de plástico, el cielo es el límite. Marx se dio cuenta que esos medios de producción siempre han estado en posesión de muy pocas personas, quienes ponen a la mayoría a utilizarlos y producir los bienes y servicios, pero la ganancia siempre cae en la mano del que posee los medios de producción. La relación entre los propietarios que son pocos, pero ganan mucho y los trabajadores que son muchos, pero ganan poco crea las clases sociales y el antagonismo entre ellas, al final esto resulta en la principal contradicción del núcleo social. Cuando las contradicciones llegan a su máximo las sociedades cambian a través de movimientos sociales casi siempre violentos a los que Marx identificó como revoluciones, cada revolución implica que la clase oprimida se subleva y establece un nuevo orden en el que se forma una nueva clase dominante y otra oprimida. Cada cambio genera un estadio con sus propias características, y Marx detectó que habían existido 4 a lo largo de la humanidad. Primero el estado primitivo, la prehistoria, cuando no había una clara división del trabajo, las relaciones eran horizontales y de cooperación. En segunda el estado esclavista, como el de la Grecia antigua, un grupo social superior poseía las tierras y las hacía trabajar por medio de esclavos, personas sin derechos que eran tratadas como propiedad. Más adelante el sistema feudal, familias nobles y aristócratas eran dueños de las tierras y los medios de producción y a su servicio tenían siervos que ya no eran tratados como propiedad pero que no poseían nada, solo tenían derecho a casa y protección mientras trabajan para sus señores. Y finalmente el Estado capitalista, un grupo pequeño, los burgueses tienen todo, fábricas y tecnología que acelera la producción, los obreros trabajan estos medios por un sueldo fijo, el trabajo de los obreros genera mucha riqueza, pero solo reciben el mínimo por su trabajo. Más adelante creó un quinto, el modo de producción asiático, pero ese no te lo explicaré porque fue un parche que Marx se inventó para los casos que no cuadraban para su análisis. Aguántame otra vez, voy a llenar el tanque. Está bien, aquí te espero, Master XX. El Pepe. El Pepe. Bueno, en resumen el materialismo histórico significa estudiar el cambio de las sociedades a través del tiempo, poniendo especial atención en las relaciones económicas, las bases materiales y las relaciones sociales y de clase que se crean en consecuencia. Y Marx definió 4 modos de producción, el estado primitivo, el estado esclavista, el sistema feudal y el estado capitalista. Bueno, muchas gracias, hermano, entendí el tema. De nada, adiós. El Pepe. Gracias por ver.